Bienvenidos, hola a todos, a este nuevo Cardio TV, a este debate en Cardio TV de la Sociedad Española de Cardiología, en el que vamos a hablar sobre las recientes novedades en el tratamiento de las dislipemias. A raíz de la presentación hace prácticamente una semana en el Congreso del American College of Cardiology, que se celebró en Orlando, de los resultados del estudio Odyssey Outcomes. Tenemos la suerte de contar con dos grandes expertos, aquí a mi derecha el doctor Ángel Cequier, cardiólogo, que trabaja en el Hospital de Bellvitge, en el Hospitalet, Barcelona, y también con el doctor Ignacio Ferreira, que trabaja en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que nos van a dar su opinión sobre cuáles son las implicaciones en la práctica clínica de los resultados de este estudio. Y aunque inicialmente vamos a resumir de forma breve cuáles son las características del estudio, como digo, para luego ya posteriormente hablar sobre cuáles son, como digo, los aspectos más interesantes, ¿no? En primer lugar, le pediría a Nacho Ferreira que nos hablara desde su punto de vista cuáles son los aspectos del diseño del estudio más importantes que luego pueden tener influencia a la hora de analizar los resultados. Bueno, hola, ¿qué tal? La verdad es que es una grata sorpresa, ¿no? Porque es un ensayo clínico probablemente como los que cada vez hay menos, ¿no? Es de los que he considerado megatrial, en el cual se incluyeron prácticamente casi 19.000 pacientes con un diseño muy simple, que yo creo que es lo más importante a la hora de responder a una pregunta clínica concreta, un estudio aleatorizado, doble ciego, paralelo, frente a dos grupos, el grupo activo de alirocumab y placebo, en aquellos pacientes, y esto es importante porque es probablemente donde se genera la más expectativa, en aquellos pacientes que tenían antecedentes recientes, entre 4 semanas y un año, de un síndrome coronario agudo. Y la otra parte importante desde el punto de vista de la pregunta clínica es aquellos pacientes que además de eso estaban controlados con estatinas a máximas dosis o máximas dosis toleradas y a pesar de ello tenían un LDL por encima de 70, que eso es lo recomendado por otro lado en las recomendaciones, la mayor parte de las guías de práctica clínica. Y es interesante porque el estudio fue de tiempo medio a seguimiento y las variables de resultado que formaron el combinado primario, el composite outcome, son variables, en la mayoría, variables fuertes, como fueron eventos, mortalidad de origen coronario, infarto agudo de miocardio no mortal, ictus mortal o no mortal, y angina inestable, que eso sí podría considerarse que es una variable de resultado que depende un poco del clínico, pero estrictamente definida con unos criterios preestablecidos. Es decir, que en este punto de vista, además, doble ciego y con un enmascaramiento tanto de los pacientes como de los investigadores, como de los outcomes assessors, los que evaluaban las variables de resultado, como los que realizaban el análisis. O sea que en ese punto yo pienso que es un estudio de alta calidad y consistencia en cuanto a los hallazgos que de ellos se esperan. Y Ángel, resume por favor desde tu punto de vista cuáles son los resultados más importantes de este estudio. Mire, yo creo que da una información tremendamente complementaria a la información que teníamos ahora con este tipo de fármacos. Son pacientes con síndromes coronarios agudos, pero por diferentes razones quizás no es síndrome coronario agudo de alto riesgo, porque la edad media de los pacientes fue 58 años, menos pacientes diabéticos de los que vemos absolutamente en los estudios de síndromes coronarios agudos, pero este aspecto es importante porque de alguna forma refuerza los resultados, es decir, una población de riesgo bajo intermedio en el que documenta reducciones significativas en el MACE global, que el MACE global consideraba muerte, infarto, accidente cerebrovascular, angina inestable o necesidad de rehospitalización y revascularización. Son datos muy consistentes, con diferencias significativas globales en el MACE, con diferencias individuales en la población global en infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular, datos muy similares a los del estudio Fourier, y dentro, yo diría, de un escenario probablemente más desfavorable para este fármaco, teniendo en cuenta la población. Es una población probablemente de más bajo riesgo del que pensábamos,
Y después hay que considerar que eran pacientes que muchos de ellos probablemente hasta entrar en el estudio no habían recibido estatinas, porque prácticamente creo que era el 28 o 29% eran pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, que sabemos de que en muchos pacientes es el primer debut de su enfermedad coronaria y no reciben tratamiento previo, por lo cual, a pesar de que los pacientes fueron randomizados a los 2 meses del episodio agudo y que recibieron estatinas durante este tiempo, eran pacientes que llegaban relativamente vírgenes al tratamiento antilipemiante. Y a pesar de esto, el fármaco consiguió unas reducciones significativas en estos eventos. Yo creo que es un aspecto interesante a remarcar. Una pregunta, Nacho. En este estudio se ha evaluado el efecto de alirocumab frente a placebo. Se ha conseguido una reducción de un 15% significativa de los eventos combinados, como habéis comentado. El antecedente más reciente es el estudio Fourier, en donde se comparó evolocumab. También se consiguió una reducción exactamente de la misma cifra, ¿no? Un 15% de reducción de riesgo relativo. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Hay diferencias entre los dos estudios o realmente los resultados lo que te indican es que dan fuerza al efecto de estos fármacos en todo el espectro de la enfermedad coronaria? Bueno, la verdad es que, por un lado, ambos estudios, bueno, pues de alguna manera consolidan y certifican, ¿no?, la teoría de que una bajada de LDL pues es realmente importante y que tiene una relación lineal con el descenso de eventos fuertes. Yo creo que este estudio además aporta 2 hechos fundamentales. Uno, que sea en pacientes que hayan tenido un síndrome coronario agudo, y 2, que consiguió una reducción en la variable mortalidad global. Y además, bueno, es verdad que la variable fue estadísticamente significativa, es una P nominal, pero al fin y al cabo habla de la consistencia del efecto de tratamiento. Y otra cosa interesante es en cuanto al impacto, que yo creo que es otro de los hallazgos que tenemos que reflexionar de este estudio. Probablemente el fármaco pues es un fármaco caro y que, bueno, pues depende su coste-efectividad del impacto del mismo. Y en los pacientes en los que tiene mayor impacto es aquellos en los que probablemente las estatinas han conseguido menos reducción del LDL, y en estos pues se consigue un NNT, un número necesario a tratar para salvar un evento importante, pues de poco más de 20, lo cual yo creo que es importante. Además, no solo esto, se observó casi una interacción que no fue significativa, pero una reducción de riesgo relativo que fue incluso mayor en aquellos pacientes que tenían un colesterol LDL basal por encima de 100, que probablemente es donde nosotros vamos a conseguir pues mayor impacto y mayor reducción. Quería preguntarte, Ángel, precisamente con respecto a estos últimos datos de los que ha hablado Nacho. Efectivamente, aunque estos son estudios de subgrupos y efectivamente la P no llegó a ser significativa, pero sí que en este subgrupo de pacientes con LDL basal de más de 100 miligramos por decilitro es donde el efecto sobre el objetivo primario fue mayor, fue una reducción del 29%, e incluso en ese subgrupo hubo una reducción significativa no solamente de la mortalidad total, sino también de la mortalidad por cualquier causa cardiovascular y de la mortalidad coronaria. ¿Tú crees que esto, es decir, qué reflexión haces tú sobre si este fármaco alirocumab debe ser utilizado de forma preferente en este tipo de pacientes? Hombre, indudablemente los datos de este subgrupo lógicamente dan un valor muy importante, porque como has comentado son datos de mortalidad global, mortalidad cardiovascular. En cada uno de los ítems individualizados, este subgrupo de pacientes de LDL de más de 100 miligramos es cuando obtiene el máximo beneficio. Sin embargo, yo probablemente sería o intentaría extender un poco más la posible interpretación. ¿Por qué razón? En el estudio Fourier el beneficio se observaba en todos los subgrupos de pacientes y en este estudio, en el Odyssey, el beneficio significativo se observa en los pacientes de más de 100 miligramos. Yo creo de LDL de más de 100 miligramos. Yo creo que hay un aspecto que tenemos que considerar que es importante y diferenciado entre los dos estudios. En el estudio con evolocumab,
los pacientes llevaban años con tratamiento con estatinas. Años llevaban porque los pacientes fueron incluidos hasta una media de 3 años después de un infarto. En el estudio DISE los pacientes, muchos de ellos no llevaban estatinas, con lo cual es una interpretación, yo creo, con los datos que tenemos son aún muy limitados, porque tenemos únicamente los datos de la presentación, no conocemos estudios o análisis profundos de subgrupos para obtener conclusiones o poderlo interpretar con mucha más precisión, pero yo creo que este subgrupo indudablemente es de beneficio, pero yo creo que no debemos limitarlo a este subgrupo, sino analizar otra serie de factores. Hombre, yo eso estoy de acuerdo. Siempre hay que recordar que los resultados de un estudio evidentemente se aplican a la generalidad de la muestra que se incluye en ese estudio, por tanto, porque para eso está diseñado el poder estadístico de la muestra, ¿no? Efectivamente, ¿no? Nacho, una pregunta. O sea, ya pasando un poco a la práctica, tú imagínate que estás en la consulta, que tienes pacientes coronarios, como todos tenemos. ¿Qué te hace a ti cambiar cuando estás delante de un paciente los resultados del Odyssey? Hombre, yo creo que está claro. ¿Y qué debe hacer cambiar a todos los cardiólogos y a todos los médicos que tratan a este tipo de pacientes en prevención secundaria? Bueno, en primer lugar, que hay que ser, yo creo que la primera reflexión, antes incluso de aplicar los resultados del Odyssey, pero que después de los resultados todavía más, es que hay que ser realmente insistente en conseguir un LDL lo más bajo posible, sea con la estrategia que sea, lógicamente comenzando con estatinas, pero sí con las estatinas a máximas dosis, y ahí es donde este estudio demuestra que hay que ser muy insistente. A pesar de ello, seguimos con el LDL alto, por encima de 70 y sobre todo con LDLs más altos. Sin duda, yo creo que es donde hay que plantearse que en este subgrupo es donde probablemente va a cambiar la visión y que estos pacientes pues, se van a beneficiar mucho más de tratamientos como el alirocumab. ¿Pensáis que tenemos que cambiar un poco el chip que tenemos en la cabeza, en el sentido de que yo creo que a veces somos demasiado complacientes, entre comillas, y un paciente que está a lo mejor con una LDL no excesivamente altas, pero sí que no cumple las recomendaciones y que deberíamos ser más proactivos en identificar a estos pacientes, porque está claro que se pueden beneficiar de una reducción aún mayor del LDL colesterol. Yo creo que los datos son, yo creo que abren una nueva perspectiva en el tratamiento de los pacientes coronarios. Yo estoy convencido, por varias razones. Uno, son estudios complementarios. Los dos estudios, o es complementario este estudio a la evidencia que teníamos hasta ahora. Son pacientes estables en un estudio, pacientes con síndromes coronarios agudos en el otro. Las curvas de evolución de eventos se separan de forma divergente en los dos estudios, quizá con diferencias de tiempo, pero se siguen separando de forma progresiva durante el seguimiento. Y el tercer punto, y el cual creo que nos tiene que ayudar a cambiar nuestra visión de los pacientes, es que estamos obligados a identificar los subgrupos de pacientes de más beneficio. Estoy seguro que hay pacientes que, teniendo niveles de LDL teóricamente controlados de 80 o 90, pueden beneficiarse porque tienen carga aterosclerótica muy marcada, porque tienen enfermedad multivaso, porque tienen un riesgo isquémico muy elevado. Yo creo que son pacientes que pueden beneficiarse de estas reducciones tan importantes de los niveles lipídicos. Por lo cual yo creo que pedimos que el análisis de subgrupos de pacientes sea absolutamente prioritario para ayudarnos en la asistencia clínica diaria. Y ya para terminar, porque se nos va agotando el tiempo, aunque podríamos estar mucho más tiempo, mucho más rato hablando de este tema, una pregunta, o sea, a ver qué opina. Hasta ahora, una de las limitaciones, digamos, aparte del coste, evidentemente, para utilizar estos fármacos, es que son fármacos de dispensación hospitalaria. ¿Creéis que dado el impacto que pueden tener sobre la mejora de resultados y la mejora del pronóstico, quizás pacientes coronarios que ya no son seguidos en cardiología y que se siguen en atención primaria, deberían jugar un papel los médicos de primaria en el futuro, a corto o medio plazo, en la dispensación, en la prescripción y utilización de estos fármacos? Y si os pido una respuesta corta y concreta a los dos. Yo creo que en cuanto a lo que se refiere a los resultados del Odyssey,
Pienso que en principio estos fármacos deberían ser prescritos por cardiología, entre otras cosas porque son pacientes que acaban de tener un síndrome coronario agudo y hay toda una serie pues, de condicionantes y todavía faltan esos subgrupos, como decía Ángel, en los cuales bueno, pues habrá que ver si incluso los pacientes, ¿no?, con colesteroles más bajos pues también se benefician. Pero a medio o largo plazo pues es posible que sí, que probablemente el impacto acumulado de estos fármacos va a ser mayor conforme más pase el tiempo y llegará un momento que medicina de atención primaria tenga que utilizarlos. Yo creo que el nivel de LDL debe marcar de forma muy importante la indicación de este fármaco, pero hay aspectos que son evaluados inicialmente o mayoritariamente en el hospital, donde el paciente es analizado desde el punto de vista de sus antecedentes, de sus controles de colesterol previos, de la extensión de su enfermedad coronaria, del riesgo isquémico que queda, con lo cual son fármacos que yo creo que en gran parte es el escenario hospitalario, cuando el paciente ingresa, el que tiene que, de alguna forma, hacer la evaluación y establecer la indicación mayoritariamente, porque la máxima información, la información más integrada, posiblemente se obtiene en el hospital en el momento de ingresar o dar de alta al paciente. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Yo creo que no se puede decir las cosas más claras en tan poco tiempo. No esperábamos menos de vosotros y nada, simplemente pues despedir este debate pues agradeciendo al doctor Ignacio Ferreira, al doctor Ángel Cequier por su participación. Hemos hablado de los resultados del estudio Odyssey Outcomes. No nos ha dado tiempo a hablar de la seguridad, que es yo creo que otro aspecto que antes de despedirlo me gustaría comentar. Es decir, se obtuvieron por protocolo niveles entre 25 y 50 miligramos decilitro de LDL colesterol, y la verdad es que los datos, igual que ocurrió con los estudios de Volocumab, pues mostraron una seguridad similar o mejor que la de placebo. Es decir, yo creo que estos estudios van a marcar un antes y un después en la prevención secundaria de la enfermedad coronaria y nada, esperamos que la información que han aportado estos expertos pues haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.